Ellas. Autoestima es un tema que abarca muchos aspectos de nuestras vidas y muchas veces no sabemos qué tanto influye en nuestra vida, en las decisiones, en nuestras acciones. Que la autoestima fluctúa o no se queda estática, sino que va cambiando también la autoestima, la base de todo. ¿Por qué? Porque la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Si ahí hay un fallo, obviamente vamos a crecer con dinámicas personales muy dañinas para nosotros. Bueno, esa persona tiene la autoestima baja, por eso tiene depresión. Es una persona que no siente amor propio por sí, no se cuida. O sea, ¿qué tanto se relacionan estas dos cosas? Mucha gente confunde autoestima con amor propio y son términos diferentes. Sí. Que muchas veces la raíz de una depresión puede venir por un tema de autoestima. Ahí es que se va relacionando. ¿Y qué pasa con esas personas que tienen una autoestima sobrevalorada? Que una persona narcisista realmente no tiene una autoestima saludable. Ellas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas. Les saluda Kiara Romero y como siempre estoy súper encantada de compartir con ustedes. De inmediato les pido que entren a nuestro canal de YouTube y se suscriban y que a la vez nos sigan en todas nuestras redes sociales como Ellas The Show. Familia, mucho se habla de la autoestima. Incluso en las redes sociales nos bombardean mucho con este tema, que si fulanito, fulanita tiene la autoestima baja, la autoestima alta. Y bueno, en realidad hay muchas personas que no conocen qué tan importante es la autoestima y de qué manera influye en nuestras vidas. Pero para hablar de esto, tengo una invitada súper especial. Ella es psicóloga clínica y terapeuta de las emociones, de bienestar emocional. Nos acompaña con nosotros la psicóloga Tracy González. Hola, Tracy. Hola, Kiara. Feliz, agradecida de que me hayas invitado, sobre todo para hablar de un tema tan importante como la autoestima. Y además, formar parte de ellas, para mí es un regalo. Gracias por tenerme. Gracias a ti por compartir con nosotros. De verdad que cuando conecté contigo, ¿qué podemos hablar? Quiero hablar de un tema de salud mental y realmente la autoestima, como bien comentábamos detrás de cámara, es un tema que abarca muchos aspectos de nuestras vidas y muchas veces no sabemos qué tanto influye en nuestra vida, en las decisiones, en nuestras acciones. Y qué bueno que estés aquí con nosotros para que podamos orientar e informar a todas las personas que nos siguen. Claro que sí, la idea es seguir educando, seguir hablando de temas importantes, sobre todo en este tiempo donde vemos tantas dificultades a nivel emocional y a nivel mental. O sea que vamos a hablar de todo un poquito, como tú bien decías, la autoestima abarca muchas cosas. Yo diría, me atrevo a decir que es la base de todo. Cuando tenemos una autoestima no saludable, yo prefiero irme por lo saludable y no saludable, porque ya de por sí puedo decirte que la autoestima fluctúa, no se queda estática, sino que va cambiando también con el tiempo. Entonces, yo creo que es un tema que debemos seguir hablando. Sí, definitivamente los seres humanos siempre estamos en una constante evolución y por eso bien dices que la autoestima puede variar bastante. ¿Cuáles son los tipos de autoestima? Mira, hay algunos autores que hablan de una autoestima baja, de una autoestima media, de una autoestima baja. Yo prefiero hablar de autoestima saludable y no saludable. ¿Por qué? Porque en el momento que yo, digamos que quiero medir mi autoestima, voy a estar comparándome mucho constantemente. Voy a estar siendo mucho más exigente conmigo, voy a pensar que si está baja está mal. Entonces, cuando hablamos de una autoestima saludable o no saludable, tenemos, yo digo que sobre la mesa más posibilidades de ver herramientas para mejorar. Siempre podemos mejorar. Siempre hay algo que podemos hacer por nosotros mismos. Mucha gente confunde autoestima con amor propio. Y son términos diferentes. Sí, que quiero que hablemos de eso también, Claro porque sí. es cierto. ¿Cómo sería una persona que tiene la autoestima baja, por ejemplo? Mira, una persona con una autoestima no saludable o baja tiende a importarle mucho la opinión del que está al lado, la opinión de la familia, de los amigos, de los compañeros del trabajo.
tiende a verse físicamente como que es un desastre. Internamente no tiene un valor personal, un autoconcepto, digamos que saludable de él, sino que todo lo que tiene para decir de sí mismo es negativo. Una persona con autoestima baja o no saludable, tú te das cuenta también por las relaciones que tiene, los vínculos que ha formado hasta el momento. Por lo regular, tienden a elegir parejas que minimizan más esa autoestima. ¿Por qué? Porque no me siento merecedor, no me siento merecedora, no me siento importante, entonces me conformo. Entonces, y de ahí viene también lo que es el apego emocional, porque depende mucho de lo que el otro piensa de ti. Totalmente. Una persona también con autoestima baja puede, ¿verdad? En algunos casos, no siempre, porque varía dependiendo de la persona, puede también lacerarse físicamente, jalarse el cabello, pérdida de pelo, porque esto es algo importante. A nivel fisiológico se ven cambios importantes también. Como no me valoro, como no tengo un autoconcepto importante de mí, pues no me cuido. Exacto. Entonces, por ejemplo, he escuchado mucho que la gente dice cuando una persona tiene depresión, ya yéndonos al lado de la salud mental, dicen, bueno, esa persona tiene la autoestima baja, por eso tiene depresión. Es una persona que no siente amor propio por sí, no se cuida. O sea, ¿qué tanto se relacionan estas dos cosas? Claro, mira, la autoestima, como yo te decía al inicio, es la base de todo. ¿Por qué? Porque la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Si ahí hay un fallo, obviamente vamos a crecer pues con dinámicas personales muy dañinas para nosotros. Ese diálogo interno, por ejemplo, va a ser destructivo. Entonces, muchas veces, no en todos los casos, ¿verdad? Varía, pero en algunos casos, y es lo que veo en consulta, llegamos a depresión porque hemos transitado un autoconcepto complicado acerca de nosotros mismos, una autoestima baja, una autoestima no saludable. O sea que muchas veces la raíz de una depresión puede venir por un tema de autoestima. Ahí es que se va relacionando. ¿Qué pasa? La autoestima, desde que nosotros nacemos, se va formando por lo que hemos vivido, por cómo nos han hecho sentir, por lo que dijeron acerca de nosotros. Entonces, todo eso, a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, pues va cogiendo fuerza. Al coger tanta fuerza, desencadena otros problemas de salud mental. Entonces, antes de entrar en cómo podemos mejorar nuestra autoestima, vamos a seguir explicándole a la gente, por ejemplo, con las personas que tienen el autoestima saludable, equilibrado, ¿cómo podemos identificar cuando uno tiene una buena autoestima? Claro, mira, eso se nota muchísimo en tu seguridad. Eres una persona segura. Ojo, quiero aclarar que el hecho de que tengamos inseguridades no significa necesariamente que yo tenga una autoestima baja, porque todos en algún momento algo tenemos, por alguna situación pasamos, o puede ser que por una experiencia específica se me detone la inseguridad. No necesariamente tiene que ser que estoy insegura y ya tengo temas de autoestima, pero sí cabe, ¿verdad?, recordar, resaltar que se manifiesta mucho la inseguridad, el poco valor que me doy, el mucho valor que me doy cuando es una autoestima sana, el merecimiento, el que sé poner límites. Eso tiene mucho que ver con una autoestima sana. Yo sé poner límites, yo sé identificar las banderas rojas en los vínculos, puedo desarrollar mis capacidades, mis habilidades. Muchas veces cuando tenemos autoestima baja no la desarrollamos porque no nos sentimos capaces. Entonces una persona porque no tenemos las herramientas también, no sabemos cómo mejorarlo. Exactamente. Una persona con autoestima sana, incluso en la postura, tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque por lo regular cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, andamos escondiditos, boca abajo, apagados, escondiéndonos. Exactamente. Una persona que tú la ves casi siempre también ayudando y colaborando a los demás. Porque como yo me siento plena y me siento bien, me siento capaz de dar. Entonces, esa parte es lindísima de tú tener una autoestima saludable o alta. ¿Y qué pasa con esas personas que tienen una autoestima sobrevalorada? Porque también hay que hablar de esa parte.
Hay personas que tienen una autoestima que se creen superiores que los demás. Totalmente. Y ahí entramos entonces a un tema de egocentrismo, de ego, algo que... Y tiene mucho que ver también con la personalidad narcisista. Eso te iba a decir, por supuesto. Mira qué conectada estamos porque ahora también se está hablando mucho de la persona narcisista y tiene mucho que ver también con eso. Cuando sentimos que somos todopoderosos, que soy perfecto, que no cometo errores, entonces tendemos a caer en el egocentrismo. El ego, quiero aclarar también que no es malo del todo o no es malo realmente. La raíz del ego no viene necesariamente a dañarnos. Lo que pasa es que al no conocernos, no le damos un buen uso. El ego nos ayuda a, por ejemplo, nosotras estar aquí y sabemos que vamos a hacer un buen trabajo, que vamos a informar, que vamos a educar, sentirnos seguras. El ego ayuda a eso. Pero cuando yo acciono o mi identidad está, digamos que vinculada completamente al ego, a los logros, al ganar, entonces ahí es donde se va el tema de que me vuelvo una persona narcisista, egocentrista, no pienso en los demás. Y ojo, es importante aclarar que una persona narcisista realmente no tiene una autoestima saludable. Cree tenerla. Claro. Pero no la tiene. Llegar a esos niveles no es tener una autoestima saludable. Y que sobre todo no es que queremos decir que una persona con la autoestima sobrevalorada es narcisista, sino que puede tener pinceladas. Exacto. Porque todos tenemos un poquito. Claro, claro. Tú sabes que a mí me pasaba, hablando de las inseguridades, yo he pasado por muchas operaciones quirúrgicas en las que he tenido muchos traumas, deformaciones en mis piernas. Y al inicio yo me veía y no me gustaba lo que veía. Porque obviamente yo anteriormente tenía una condición física diferente. Y decía, es que esto no me gusta. Y eso creaba inseguridades en mí. Yo decía, Dios mío, ¿cómo me va a mirar la gente? ¿Realmente alguien me va a querer así como yo estoy? Y yo comencé a trabajar en eso, aceptando la situación, aceptando la realidad, buscando siempre la manera de ver mis otros encantos. Que tienes muchos. Ay, gracias. Buscando esos pensamientos positivos para destruir u opacar los negativos. Porque si le damos mucha importancia a esos pensamientos que vienen a destruirnos nuestro amor propio, nuestra autoestima, que es el tema que estamos hablando, realmente es como tú dices, podemos caer en incluso una relación tóxica con nosotros mismos, no necesariamente con los demás. Totalmente. Mira, tú dijiste algo súper importante. El tema de cuando hablamos de autoestima, mucha gente piensa que estamos hablando de pues solamente la autoimagen, lo que yo veo en el espejo. Autoestima abarca muchísimos conceptos importantes. Autoconcepto, autorrefuerzo, autoimagen, por supuesto, la automotivación. O sea, no solamente somos imagen. Por eso cuando yo trabajo en consulta, autoestima, yo me voy mucho a identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de lo que tú eres sin el cuerpo que tienes, sin lo que la gente ha dicho de ti, sin tus logros, sin el apellido, sin la cuenta de banco. Es muy lindo el camino, yo te puedo decir a nivel personal, que yo he recorrido con el tema de la identidad y la autoestima. ¿Por qué? Porque mi identidad yo la comencé a forjar realmente cuando me di cuenta de lo que Dios decía de mí. Cuando yo me di cuenta de lo que Dios decía de mí, yo dije, pero es que yo he estado todo el tiempo compitiendo con que si yo logro tal cosa, entonces yo voy a tener un valor. Que si yo me veo de tal forma, entonces yo voy a tener un valor. Entonces, es importante. Yo sé que no todo el mundo es creyente y obviamente los respetamos fuera de consulta y dentro de consulta. Uh-huh. Pero tu identidad tiene que estar forjada. Vamos a decir que tiene que tener esas raíces fuertes de algo que no sea externo. Porque eso se va. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué? Quiero pasar a la parte en donde se debe comenzar a trabajar el autoestima. Esa parte es muy importante. Claro. Pero primero quiero que nos vayamos a una pausa y retornamos nuevamente para seguir conversando sobre la autoestima.
En ellas queremos que compartas tu historia y que inspiremos a otras mujeres a levantarse. Escríbenos a contactoellaselShow@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, Ellas The Show. Amigos, y ya estamos de vuelta en Ellas The Show. Seguimos conversando con la psicóloga clínica Tracy González acerca de la autoestima. Anteriormente estábamos hablando de en qué momento se comienza a trabajar la autoestima en un ser humano. Yo supongo que es desde la niñez. Totalmente. Lo que pasa es que no lo hacemos así. Por la falta de conocimiento, gracias a Dios, ya hoy vemos más padres involucrados en el tema de la salud mental de sus hijos. Y eso es maravilloso porque realmente desde que somos pequeñitos podemos darles herramientas a los hijos de cómo hablarse, de cómo mirarse frente a un espejo y no necesariamente juzgarse. Yo no sé si tú en algún momento en tu niñez o adolescencia tuviste la experiencia de pararte frente al espejo y solamente ver las cosas malas, criticarte constantemente, tener, ¿verdad?, la lupa puesta en eso imperfecto. Yo, por ejemplo, te puedo decir de manera personal, yo tengo pecas. Ahora no se ven quizás por el maquillaje. Y a mí no me gustaban mis pecas. Entonces Sin embargo, yo considero que las pecas se ven bellísimas. A todo el mundo le gustan. Pero todos tenemos una percepción diferente. Claro. Entonces yo veía a mis amiguitas, pues, ¿verdad?, sin pecas. Y yo decía, la que no es normal, entre comillas, ¿verdad?, porque es el término que uno utiliza, soy yo. ¿Por qué? Y luché mucho con eso. Sin embargo, en mi camino me di cuenta que era parte de mí, que eso hace que Tracy sea Tracy. Además, es algo que viene de mi mamá, que es una mujer que admiro, que amo con locura. ¿Cómo no gustarme algo que venga de ella? Pero obviamente es porque también vemos en los colegios o en las escuelas muchos señalamientos. Vemos que todas tienen que ir peinadas iguales. Todas tienen que ir con la misma mochila para formar parte de. Para poder encajar. Para poder encajar, que ese es otro temazo. Ay, sí, Dios mío. Mira, a mí me pasa que Aaron tiene un pelo rizado precioso, que cuando se lo dejo largo, a mí me encanta. Claro. Sin embargo, el colegio en el que él estudia actualmente no permite que él tenga el cabello así. Y yo digo, pero estamos en un país en el que hay una mezcla de razas muy grande. O sea, ¿por qué tenemos que tener esta forma tan discriminativa, claro, de ver las cosas? Que debería ser un orgullo porque eso forma parte de nuestras raíces. Y que es hermoso. Exactamente. Es hermoso. ¿Quién dijo que es feo? Exactamente. Entonces, mira, es el perfecto ejemplo. Mira cómo desde pequeñitos, desde que somos niños, la sociedad incluso, vamos a decir, que empuja a que no tengamos una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque para él, me imagino que la primera vez que él se vio, que se dio cuenta de sus rasgos, él no tenía ningún, vamos a decir, autoconcepto preconcebido de él. Él se veía hermoso. Él se veía una persona, un niño, vamos a decir que aquí utilizan mucho el término normal o anormal, que es verdad, no deberíamos, pero para que la audiencia pueda entender, él no tenía o no tiene ningún prejuicio sobre él. Sin embargo, a los lugares que va, alguien le dice algo y ya él comienza entonces a decir, hay algo mal en mí. Entonces, lo ideal es comenzar a trabajar autoestima con los niños desde pequeñitos, hablándoles de identidad, que ellos entiendan quiénes ellos son. Yo tenía una paciente ya adulta que ella todo lo que entendía de su autoconcepto era que ella era hija de fulanito y fulanita. ¿Por qué? Porque en el colegio le decían, pero tú eres, obviamente no voy a mencionar apellido, tú eres la hija de fulanito de tal. Y ella entendía que su valor radicaba en eso. Y ella iba a los lugares y decía, no, porque yo soy la hija de fulanito. Esa era la presentación. Esa era su presentación. ¿Qué pasa? Que cuando ella se dio cuenta que ella no era eso, se quedó con las manos vacías. Entonces es una invitación también a que desde pequeñitos le enseñemos a los niños, y ya si eres adulto, que realmente te preguntes quién tú eres. ¿Quién tú eres si te quitamos todo lo que tienes, todo lo que hasta ahora has construido o te han dado?
Sí, y cuando mencionas eso de lo que te han dado, muchas veces uno como madre, que es un camino en el que uno aprende constantemente, tanto el cómo ser madre, eh, de cómo también tú te descubres como mujer, porque tú das lo que tú tienes y muchas veces esas herramientas no las tenemos y eso es lo que nosotros le entregamos a nuestros niños y crecen con esa falta de identidad, como bien dices, y es muy difícil ya después de grande tú corregir esas cosas porque ya tú vienes desde pequeño con un patrón que ya es parte de tu personalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer que nuestros niños crezcan con una autoestima saludable y que no se vuelva tóxica con el correr de los años? Claro, mira, padres presentes o cuidadores presentes, yo creo que educados también en cuanto al tema de autoestima, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Yo no nací sabiendo todo de autoestima, yo me formé. Entonces, pero tú también te puedes formar. Pero mi mamá todavía, que ya crió 3 hijos, que estamos grandes, adultos, también puede seguir aprendiendo de autoestima. Entonces, primero es eso, educarnos para educar. Darle el permiso y la confianza a los hijos de que se acerquen y pregunten, pero también estar pendientes al ambiente, a qué escuchan los niños, qué están consumiendo, de qué se le habla en el colegio, qué tipo incluso hasta de asignaciones le colocan. Todo eso es importante, ir formando. Obviamente si ya eres un adulto, pues obviamente comenzamos a trabajar con tu historia, que muchas veces es un proceso duro y largo, conocer verdaderamente tu historia, no cómo se llaman tus padres o tus abuelos, tu historia, de dónde vienes, qué historia te has contado a ti misma o a ti mismo durante tantos años, que a veces esa narrativa es la que también alimenta una autoestima no saludable. Entonces luego de ahí obviamente viene el proceso de ir entendiendo los vínculos, por qué no pongo límites, qué autoconcepto tengo de mí, cómo ha sido mi diálogo interno durante todos estos años. O sea, y aquí podemos durar horas y horas hablando de todo lo que podemos hacer. Pero para que estén orientados es iniciar por tu historia, tu identidad, quién eres realmente. ¿Qué debemos cuidar en nuestras diferentes áreas de vida para tener una buena autoestima? Ujú. Mira, una de las cosas más importantes, no me canso de decirlo, son los vínculos. Es, claro, obviamente lo que tú consumes, lo que yo decido escuchar, lo que yo decido ver, impacta muchísimo. O sea, si yo en las redes sociales sigo personas que me generan ansiedad por un tema de que quizás yo estoy trabajando mi autoestima y demás, entonces, por supuesto que esto va a tener un impacto positivo o negativo. Entonces, yo tengo que elegir qué yo estoy consumiendo. Yo tengo que elegir de qué yo me quiero nutrir, qué realmente forma parte de mi día a día, porque la autoestima se va construyendo en el día a día. Pero además también los vínculos de quiénes yo me estoy rodeando. Las personas que están a mi alrededor aportan, no aportan, me critican constantemente o me suman. Yo siempre digo que una crítica comienza a ser dañina por la forma, el momento y el contexto que le doy. Yo puedo hacerte un comentario, un consejo que sea completamente positivo para ti, aunque tú no quieras escuchar eso. Pero es diferente cuando yo lo hago desde el ataque, desde la burla, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarnos quiénes están a mi alrededor, porque eso va construyéndonos también. Nos vamos alimentando de todas esas personas que están en nuestro entorno. Además, también el tema de lo que consumimos a nivel de alimentos. Eso es una parte importante. Yo como, lo admito públicamente, mucha comida chatarra. O sea, Yo también. Yo, Sin comida chatarra. sí. Yo de verdad que sí. A veces utilizo la excusa de que es por el corre-corre, pero es una realidad porque trabajo en ciudades diferentes. Trabajo en Santo Domingo, trabajo en Santiago, trabajo en La Vega. Entonces, por el corre-corre a veces es complicado. Pero estamos trabajando en eso. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque lo que consumimos se va a reflejar afuera. Entonces, muchas de nuestras inseguridades vienen, claro que sí, de cómo nos estamos viendo. Del granito, de la piel, que pasa factura.
Entonces, y tú sabes qué pasa, Tracy, que muchas veces los padres cometemos el error de darles una información a nuestros hijos muy equivocada de lo que es el autocuidado. Ay, no te pongas gorda porque no te vas a ver bien así, la gente no te va a aceptar, etcétera, etcétera. En vez de decirle a nuestros hijos que realmente el sobrepeso, el adelgazar, es para nuestro bienestar de salud. Es por un tema de salud, no por un tema de vivir de las apariencias, de si el otro te va a aceptar o no te va a aceptar como tú eres. totalmente, wow. Entraste en un tema muy profundo y yo creo que muy importante. Ahorita hablábamos de que a veces definimos nuestra autoestima por cómo nos vemos. Y durante años y años y años nos han impuesto que somos importantes o valiosos o nos van a aceptar en un trabajo por cómo físicamente nos vemos. Estereotipos que vienen dañando nuestro autoconcepto, que vienen dañando incluso nuestras capacidades, limitándolas. Porque yo recuerdo mucho una paciente que me decía que quería ser comunicadora, pero que una de las cosas que le exigieron era que tenía que bajar de peso. Y ella terminó, lamentablemente, padeciendo de trastornos en la conducta alimentaria. Qué horrible. Es Horrible. Y tampoco pudo dedicarse a lo que amaba, porque obviamente está lidiando con un sinnúmero de trastornos ahora, porque básicamente le dijeron, mira, tú no calificas porque tú estás gorda. Tienes que bajar de peso. Yo sí puedo entender que hay ciertos criterios que se utilizan y eso, ¿verdad? Es importante, pero era lo que te decía anteriormente, contexto, la forma, el momento en cómo tú le dices algo a otra persona. Sí. Muchas personas están ante nuestros ojos en sobrepeso, pero no necesariamente no están saludables. Lo que pasa es que tienen un tema de salud, en ese momento, digamos, genética, por ejemplo, pero no necesariamente es que tienen un tema grave de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo sí soy pro de que cuando hablamos, que ahí entramos con el tema del amor propio, autoestima es la percepción que yo tengo de mí mismo por todo lo que he experimentado a través de mi evolución, de mi crecimiento. Amor propio es la capacidad para tú hacer cosas pro tu bienestar. O sea, que nos invita a la acción. Entonces, si algo no te gusta de ti, tienes que preguntarte, ¿lo puedes cambiar? Sí, no. Si es sí, pues vamos a accionar. Porque las herramientas, como tú decías ahorita, están para utilizarlas. Y hoy tenemos muchas. Muchísimas. Entonces, sí, hay un tema ahí pues como decías, de mucha crítica externa que recibimos. Y yo creo que por eso es importante, hay tal importancia de tú crearle conciencia y seguridad a un niño para que cuando recibe esa crítica sepa lo que tiene que coger y lo que tiene que dejar. Y hoy en día en las redes sociales, como dije al inicio, nos bombardean con mucha información que no siempre es positiva. Hay que saber cómo se llevan los mensajes. En las redes sociales todo parece perfecto. Yo quiero que hablemos de ese tema, pero vámonos a una pausa y regresamos con la autoestima en Ellas The Show. Familias, estamos de vuelta en Ellas The Show. Seguimos conversando acerca de la autoestima con Tracy González, psicóloga clínica. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Las redes sociales, ¿qué tanto influyen en nuestra autoestima? Porque los niños tienen un acceso a las redes sociales ahora descontrolable. Se hace difícil a veces tú decirle a tu hijo no consumas esto. Total. Mira, las redes sociales yo creo que son poderosas. Poderosas y deberíamos utilizarlas a nuestro favor. Lo que pasa es que, ¿verdad? A la conclusión que yo he llegado, queremos vender mucha perfección. Nos da vergüenza mostrarnos como somos. Todo lo queremos perfecto. Eso es lo que nos han vendido por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No solemos, vamos a decir, que colar lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo. Lo damos todo como bueno y válido. Todo ahora es bueno y válido. No hay límites,
No hay un momento en el que yo me siente y diga, realmente esto me está sumando, esto me está aportando. Todo es consumible. Todo es consumible. Y yo de verdad que extraño mucho cómo antes había un poquito más de filtro con respecto incluso a lo que yo creo, a mis valores, a mis creencias, a lo que me hace bien. Ahora, mientras más ansiedad me da una persona porque tiene tal cuerpo, más yo la consumo. En vez de yo decir, déjame no seguirla, no porque sea fea, no porque sea de tal forma, sino porque a mí me está generando un ruido y yo tengo que cuidar de mí. O sea, yo tengo que cuidar de mí interna y externamente. Es injusto, y aquí entramos en el tema de las comparaciones. Las comparaciones son injustas. ¿Por qué? Porque mi historia no es la misma que la tuya. Si vemos tu historia, hay mucho poder en tu historia, igual que en la mía. Simplemente venimos de lugares diferentes, creencias diferentes, valores diferentes. Pueden ser similares, quizás eso también de alguna manera nos une y estamos aquí conversando por eso, pero somos diferentes. Entonces yo no puedo exigirte a ti que tú seas o pienses o actúes o que físicamente te veas como yo, porque hasta genéticamente somos diferentes. Y hay una grandeza enorme, y yo sé que es una cliché, pero hay una grandeza enorme en la diversidad. Tú y yo podemos estar conversando aquí también porque somos diferentes. Y eso es lo que nos hace especiales. Exacto. Algo que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, es que las influencers, ellas venden una perfección y tenemos que hacernos autoconscientes que detrás de esa perfección hay muchísimas inseguridades, hay problemas, hay baja autoestima que la disfrazan con ese personaje de perfección. Totalmente, totalmente. Hay algunas marcas que obviamente no vamos a mencionar. No vamos a llamen, pero hay algunas marcas que veo que ahora están, vamos a decir que haciendo comerciales un poquito más naturales, donde se muestra más. El otro día vi una marca que hizo un comercial con alguien que quiero mucho, de enaltecer el cabello rizado. Me encantó. Se vio la esencia de esa persona, porque casi nunca se ve la esencia de la persona que está, vamos a decir, de protagonista en ese comercial. Y tiene mucho que ver con eso, porque lo perfecto es lo que se vende. Entonces, ¿qué pasa? Es un ejemplo sencillo. Cuando yo compro tal champú, por ejemplo, para poner el ejemplo del cabello, que yo veo que a la modelo le quedó el cabello espectacular, pero que yo me lo lavo en mi casa y no me queda así, yo comienzo a frustrarme. O sea, increíble. O cuando compramos una ropa y creemos que no va a quedar igual que a la modelo. Eso es fuerte, ¿oíste? Sí. Eso es fuerte. Pero por eso hay que abrazar la diversidad. Porque también es entender qué tipo de cuerpo yo tengo, que eso también se trabaja en autoestima, qué me favorece más, cómo yo puedo lucir mejor. Todo eso es importante. Incluso a las que les gusta maquillarse, que ojo, no es que esté mal que tú te quieras cambiar bien, que tú le des importancia a tu autoimagen, no está mal. Porque mucha gente dice, no, porque entonces tú eres muy superficial. No está mal, eso forma parte de tu personalidad, de tu autocuidado. Las herramientas están para utilizarlas, por eso estamos aquí bien puestas, ¿verdad? Pero lo que no puedes es, porque ahí es que caemos en el error, lo que no puedes es pensar que un maquillaje o una ropa define lo que tú eres. Claro. Entonces ahí está la pequeña línea donde sí, yo estoy fabulosa aquí, pero esto se va, esto se quita. Yo llego a mi casa, me quito todo y soy ama de casa y tengo que limpiar y tengo que recoger y tengo granitos que no se ven porque hay 3 libras de maquillaje, pero están ahí. Entonces es eso, entender que todo lo que estamos viendo a través de las redes sociales, a través incluso de una pantalla, tiene filtros. Uno se ve más bonito en una cámara moderna que en una cámara de antes. Claro. Pero no somos eso. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Hay que colar lo que estamos consumiendo y aterrizar de que lo que estamos viendo no es mi historia ni lo que yo soy. Tiene mucho que ver el tema de la aceptación. O sea, ser sinceros con nosotros. Total. ¿Cómo podemos trabajar eso? La aceptación. Porque, ok, yo puedo decir, oye, acéptate como tú eres,
pero a lo mejor tú no sabes cómo aceptarte, porque hay muchas cosas en ti que provocan que tú no te ames, que son esas inseguridades. Yo creo firmemente que tú tienes mucho tiempo trabajando tu autoestima porque tú has dado en el clavo con muchísimas cosas que qué bueno que las dices. Es que este proceso ha sido difícil, ha sido un autodescubrimiento demasiado grande. Sí. Y eso es para que tú veas que todo lo que sucede, Dios tiene un propósito. Todo, absolutamente todo. Aunque en el momento lo veamos como lo más trágico, como lo más difícil, siempre Dios obra para bien. Quizás esto no debió pasar, pero al pasar, Dios te mandó lo que tú tenías que aprender del proceso. Y hubo un rediseño gracias al proceso. Exactamente. Entonces yo creo que tú mencionabas la palabra sinceridad. Esa es la clave. Tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. Honestos. A decirnos la verdad con nuestras luces y nuestras sombras. La verdad, ¿cuál es la verdad? Yo puedo ser, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo soy una persona materialista. Yo me lo estoy diciendo a mí porque yo entiendo que soy materialista. ¿Qué yo tengo que hacer? Al yo decirme esa verdad, trabajar en eso. Si yo entiendo que ese materialismo no me suma, trabajar en eso. Pero si yo constantemente me miento a mí misma, es imposible, primero, que un terapeuta te ayude. Y segundo, que tú te autoayudes. Porque bajo una mentira, ¿qué voy a solucionar? ¿Qué voy a arreglar? Entonces tú diste en el clavo. Lo primero es sentarte contigo y sincerarte. Admitir lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, lo que no quiero que se vuelva a repetir. Yo digo que todos en algún momento nos hemos equivocado. No nos podemos condenar para siempre por lo que yo hice en mi pasado, porque ya yo no soy mi pasado. Tu pasado no te define. No te define en lo absoluto. La Tracy que está hoy aquí sentada contigo no es la Tracy ni siquiera de hace 6 meses. Han pasado muchísimas cosas. Yo te puedo decir que ni un mes atrás. Claro, y no tiene que ver con que tú ya no seas Tracy, sino que simplemente estás en un proceso de evolución constante para mejor, moldeándonos. No para peor. Exactamente, moldeándonos. Es como el barro, moldearnos. Eso es importante, moldearnos. Entonces, toda la vida, mientras estemos aquí, vamos a tener que hacer un trabajo con nosotros. Entonces, imagínate que todo este camino sea lleno de mentiras. Horrible. Yo prefiero una verdad que me duela que una mentira que me destruya. Y algo valioso que cuando alguien entonces dice algo de ti, como ya tú eres tan sincera contigo mismo o sincero, tú eres capaz de decir, esa no soy yo. Ese no soy yo. Claro. Pero si no, imagínate, nos vamos a creer todo lo que las redes dicen. En tu caso, que vamos a decir, estás mucho más expuesta que yo, porque eres más pública que yo. Tú tienes que lidiar con un sinnúmero de cosas. Imagínate que tu autoestima, tú no la estuvieras trabajando. Tú sabes que yo hago también con el tema de las redes sociales. Yo dejo que todos hablen y yo no me tomo nada personal. Lo que yo entienda que sí me pueda sumar, que me haga bien, porque es súper importante identificar. Es muy importante identificar. Claro. ¿Cómo podemos identificar? Claro. Identificar lo que nos hace bien. Claro. Mira, incluso hasta fisiológicamente, nuestro cuerpo comienza a experimentar sensaciones de bienestar. O sea, que tu cuerpo te va a hablar de manera inmediata. Cuando algo se está sintiendo bien, hablamos mucho de la intuición. Esa intuición que no falla. La intuición es una mezcla. La vibra, sobre todo. Hablamos de la vibra. Sí. La intuición es una mezcla de el conocimiento, por supuesto que tú tienes, la experiencia, pero también de la parte racional y emocional. No es solamente lo racional, es una mezcla. Entonces la intuición te va guiando también a tu entender, esto se siente bien, esto no se siente tan bien como yo pensaba. Eso es un punto. Lo segundo es cuando tú comienzas a identificar que tu comportamiento está cambiando. Para mal, por supuesto. Cuando está cambiando para mal, cuando te está destruyendo. Ese es otro punto importante. Además, otro punto para darte cuenta es cuando constantemente
tú sientes que tu diálogo interno no va en consecuencia a lo que verdaderamente tú eres. Esas son 3 formas importantes de cómo tú darte cuenta. Hay una cosa que yo utilizo mucho, por ejemplo, que me ha ayudado durante todo este proceso a la autoaceptación, y es que yo me pongo frente a un espejo y yo hablo conmigo. Yo me escribo cartas, yo reflexiono mucho. Entonces, son cosas que me han ayudado, y a mí me gustaría que para finalizar, tú les des a todas ellas 5 herramientas que les pueden ayudar a mejorar su autoestima. Claro que sí. Mira, la primera, por supuesto, que voy a decir es ir a terapia. Claro, es muy importante. Claro que sí. Ir a terapia. Si entiendes que es importante y necesario, no siempre podemos solos. Y eso es importante saberlo. Identificar que no puedo sola ayuda. Yo soy psicóloga, pero yo voy a terapia. Y yo voy feliz a terapia. Claro, porque tú no dejas de ser un ser humano por ser psicóloga. Exactamente. Entonces, la primera, ir a terapia. Pero vamos a imaginarnos que no puedes por alguna razón o no quieres por alguna razón. Entonces, siéntate con tu niña interior y comienza a conocerte desde adentro. ¿Quién tú fuiste de niña? ¿Quién tú sientes que fuiste en tu adolescencia? ¿Quién tú sientes que eres ahora en la adultez? O sea, identificar autoconocimiento. El autoconocimiento es poder. Ese es el poder, uno de los poderes más grandes que tenemos. El segundo es la toma de decisiones, que es otro consejo que doy. Tenemos que aprender a tomar decisiones pro nuestro bienestar. Pensamos mucho en el otro, que eso es importante, pero hay algo muy curioso que yo he aprendido a través de mis creencias, de mi fe. Y es que Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Te está mandando a amarte a ti primero. No está mandando a amar al otro primero. Te dice, ámate a ti primero y luego entonces ama al prójimo. Entonces, para mí, siempre lo incluyo en terapia. Aunque sea algo espiritual, quien no lo sea, lo toma por un camino de crecimiento. Porque es cierto, hay que comenzar por uno. Que no podemos dar lo que no tenemos. Exactamente. Entonces, es importante en la terapia, el autoconocimiento. Ahí llevamos 2. Ahí vamos con 2. Además, aprender a entender de quiénes tú quieres estar rodeado o rodeada. Los vínculos son demasiado importantes. Nos pasamos la vida rodeado de personas. Quizás yo llego a mi casa ahora y estoy sola porque es verdad, vivo sola con mis 2 perritas, pero como quiera me estoy vinculando. Me vinculo diariamente con muchas personas. Pero, por ejemplo, la presencia de esas perritas que tú tienes te genera paz. Claro. Porque ahí es que está. Claro, exactamente. Entonces, tengo que sentirme a gusto con quienes están a mi alrededor. Hay gente que dice, no, porque yo tengo un familiar que entonces lo quiero, lo adoro, pero es tóxico para mí. Entonces, hay que administrar el tiempo con esa persona. No es que lo vas a sacar, porque hay personas que de verdad amamos profundamente, pero con las que no podemos convivir todos los días, porque nos va a drenar. Pasa hasta en las mejores familias. Ustedes no se imaginan cuánto. Entonces, eso es importante, los vínculos. El ambiente. Ese es el cuarto. Ese es el cuarto. Tenemos que estar en un ambiente donde nos sintamos cómodos. Hay lugares que me lo han recomendado muchísimo. Yo he ido, pero Tracy no se siente cómoda por X o Y. Y yo digo, ok, aquí yo no vuelvo. No es que salgo a criticarlo, pero no es un lugar al que voy a volver porque no me siento cómoda. Hay cosas que ya yo no hago, que tal vez hacía cuando yo era más joven, porque ya no me apetece, porque ya no me siento cómoda en ese tipo de ambientes. Entonces, todo lo que está a tu alrededor tiene que ir en concordancia con la paz que tú quieres recibir. Pasa incluso a nivel familiar. Hay casas a las que uno no se siente tan cómodas, entonces no voy todos los días. Voy cuando sea necesario, voy para Navidad, voy para cuando me toque. Entonces, el ambiente. Incluso me voy un poquito más profundo. No sé cuántas veces nos hemos preguntado, mi habitación, yo me siento cómoda, me da paz cuando yo entro. Los adornos que tengo en la casa me generan tranquilidad. O tengo que hacer cambios. O tengo que ordenar. O sea, el ambiente es muy importante. Y ya por último, yo diría que no menos importante, ¿verdad? Que forma parte de
de lo que tenemos que hacer para tener una autoestima saludable, límites. Los límites. Qué difícil es poner límites a veces. Los límites, sí, muy, muy. Los límites tienen que ser como un mandamiento en tu vida. Aprender a poner límites, a marcar hasta dónde yo quiero que la otra persona llegue. Y no solamente ponérselo a los demás, a ti misma o a ti mismo. Es más difícil todavía. Y que es más importante también. Y más importante, exacto. O sea que yo creo que eso es fundamental. Esa es una base importante. Hay muchas otras cosas, pero eso es una base muy importante, los límites. Bueno, yo creo que definitivamente hemos tenido una conversación súper productiva y te doy las gracias por habernos acompañado y te hacemos la invitación a que regreses nuevamente porque definitivamente hay muchos temas de salud mental los cuales debemos tratar porque la sociedad lo pide a gritos y no necesariamente con la voz. Así es. La agradecida soy yo por prestarme tu espacio para poder hablar de autoestima, que es algo que me apasiona, una de las cosas que más trabajo en consulta, y yo honrada de que ustedes me recibieran, tu equipo maravilloso además, que desde que llegué con todas las atenciones, tú también. La verdad que la gente no lo sabe, pero tú y yo habíamos hablado ya hace mucho tiempo. Sí. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo agradecida y claro que vuelvo, claro que sí. Bueno, Tracy, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de Ellas The Show. Ellas.